Buena noche, mis queridos noctámbulos, gracias por reunirse con nosotros en esta hora tan oscura una vez más. En compensación por su asistencia les traemos un recopilatorio de relatos de terror, de los que debieron ser los lugares más felices de la Tierra, pero que en su lugar terminaron corrompiéndose hasta el punto de ser catalogados como pesadillas salidas del inframundo. Prepárense para sumergirse en la inquietante historia de dos proyectos abandonados por Disney: la Isla del Tesoro y el Palacio de Mowgli. Estos lugares, inicialmente prometedores, terminaron envueltos en misterios y controversias. Pero lo más escalofriante está por llegar: la experiencia paranormal de un intrépido explorador en los oscuros pasillos subterráneos de uno de estos lugares. ¿Disney oculta algo más que simples fracasos? Apaga la luz y prepárate para no dormir. En la remota Bakers Bay en las Bahamas, la corporación Disney erigió el opulento complejo de la Isla del Tesoro con una inversión monumental de $30 millones. Inicialmente, lejos de ser un pueblo fantasma, el lugar recibió cruceros de Disney, permitiendo a los turistas disfrutar de un lujo sin igual. No obstante, a pesar de la significativa inversión y actividad turística, Disney tomó la sorprendente decisión de abandonar el complejo, dejándolo sumido en el silencio y el abandono. Disney, buscando explicaciones convenientes, atribuyó el abandono del complejo de la Isla del Tesoro en Bahamas a las aguas someras y lanzó afirmaciones cuestionables sobre la supuesta pereza de los trabajadores locales. Sin embargo, la verdad detrás de esta decisión se vincula al polémico proyecto del Palacio de Mowgli. En los finales de los años 1990, cerca de la ciudad costera de Gadeok, en Carolina del Norte, Disney emprendió la construcción de este complejo temático selvático con un imponente palacio en su epicentro. Este proyecto, marcado por controversias desde sus inicios, contribuyó a la historia de abandono de Disney en Bahamas. La narrativa del Palacio de Mowgli se teje con elementos de controversia desde sus cimientos. Disney, al adquirir extensas y costosas propiedades para este proyecto, desató un escándalo relacionado con la compra de terrenos, con acusaciones de expropiaciones gubernamentales bajo la fachada de un proyecto de autopista ficticio. Este controvertido episodio llevó a la comunidad a apodar irónicamente el proyecto como la autopista de Mickey Mouse. La ubicación del Gran Palacio Indio, en medio de una zona relativamente adinerada y en un contexto culturalmente complejo y algo xenofóbico del sur de los EU, añadió una capa adicional de cuestionamientos a esta mezcla singular en ese momento histórico. La tensión en torno al Palacio de Mowgli alcanzó un punto crítico cuando un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, desatando la intervención rápida de los guardias de seguridad. Disney, en su empeño por llevar a cabo el proyecto, dividió la comunidad al demoler casas, limpiar terrenos y silenciar cualquier resistencia. A pesar de las objeciones iniciales de los medios locales, una extraña conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales transformó las opiniones en sentido contrario. Este patrón de inversión millonaria seguida de abandono se repitió, reflejando la controvertida historia de la Isla del Tesoro en las Bahamas. La construcción del Palacio de Mowgli se llevó a cabo y atrajo a huéspedes, generando tráfico y molestias en las comunidades cercanas debido a turistas desorientados. Sin embargo, de manera abrupta, Disney cerró el complejo, dejando a todos desconcertados. A pesar de la confusión inicial, muchos celebraron la decisión de Disney como una victoria, disfrutando de la ironía de la pérdida de la corporación. Desde entonces, el lugar ha quedado en el olvido, y los rumores son las únicas huellas de este peculiar capítulo que ocurrió hace más de una década, a unas 4 horas de tu ubicación en Gadeok. Después de cerrar el Palacio de Mowgli, dejé de pensar en eso, pero recientemente me topé con este artículo fascinante. Al parecer, alguien se aventuró a explorar la Isla del Tesoro y publicó un blog detallado sobre las locuras que encontraron allí. Desde cosas simplemente abandonadas hasta destrozadas y pintarrajeadas. Se rumorea que ex empleados descontentos podrían haber estado detrás de parte de ese caos, expresando su frustración de alguna manera. Y no te imaginas, parece que los residentes locales estaban tan furiosos por la Isla del Tesoro como la gente de Gadeok lo estaba por el Palacio de Mowgli. Tras escuchar rumores de que Disney liberó animales, incluso tiburones, en las aguas locales al cerrar, la idea de explorar el Palacio de Mowgli se volvió intrigante. Inspirado por un blog sobre la Isla del Tesoro,
decidí embarcarme en una aventura de exploración urbana. Mi objetivo era capturar imágenes, documentar la experiencia y, quién sabe, quizás encontrar algún recuerdo. Aunque admito que no fue inmediato, ya que me llevó un año desde que descubrí el artículo sobre la Isla del Tesoro hasta llegar a Agüideocro. Durante ese año de investigación sobre el complejo del palacio, intenté obtener información, pero naturalmente, ningún sitio oficial de Disney mencionaba el lugar, todo rastro de él parecía haber sido borrado. Lo más extraño era que, aparentemente, nadie antes que yo se le ocurrió escribir un blog o publicar una foto sobre el lugar. Ni los canales de TV locales ni los sitios de periódicos tenían una palabra al respecto, lo cual era de esperarse si todos estaban bajo la influencia de Disney y no querían destacar esa situación vergonzosa. Recientemente, descubrí que las corporaciones pueden solicitar a DIV eliminar enlaces de los resultados de búsqueda sin una razón clara. Esto podría explicar por qué no había información disponible sobre el complejo del palacio en fuentes oficiales de Disney. Al final, me resultó difícil encontrar el lugar, y mi única guía fue un antiguo mapa de los años 90 que recibí por correo como artículo promocional después de visitar Agüideocro a fines de los 80. Nunca planeé conservar el mapa, simplemente lo encontré entre mis libros y cómics de la infancia cuando mi investigación llevaba meses. Localizarlo en el cesto donde mis padres lo habían guardado tomó unas semanas más. Logré dar con el lugar. Los lugareños no fueron de gran ayuda, ya que la mayoría eran inmigrantes recientes o residentes antiguos que simplemente se burlaron y me hicieron gestos groseros al mencionar el palacio. Siguiendo el mapa, me aventuré por un pasillo exterior sorprendentemente largo, rodeado de una vegetación exuberante. Plantas tropicales descontroladas, invasoras del área, se entremezclaban con la flora nativa que luchaba por recobrar su tierra. Parece que la naturaleza misma estaba intentando reclamar lo que una vez fue suyo. La vista al llegar a las puertas del complejo me dejó asombrado. Eran unas enormes y monolíticas puertas de madera, aparentemente cortadas de secuoyas gigantes. Sin embargo, la majestuosidad de las puertas se veía comprometida, agujereadas por pájaros carpinteros en varios puntos y carcomidas en la base por insectos roedores. Colgando de las puertas, una lámina de metal, un fragmento de chatarra, llevaba letras garabateadas en negro, abandonado por Disney. Obviamente, obra de algún residente o ex empleado que quería expresar su protesta de alguna manera. Un toque inquietante para comenzar la exploración. Las puertas se abrían lo suficiente para pasar a pie, pero no para conducir. Tomando mi cámara digital y el mapa, que detallaba el complejo en la cara posterior, emprendí mi camino. Los jardines interiores estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Palmas descuidadas se alzaban entre montones de cocos caídos, y plátanos se erguían sobre sus propios desechos malolientes e infestados de insectos. Era un enfrentamiento entre el orden y el caos, con filas de flores cuidadosamente plantadas mezclándose con hierbas altas repulsivas y hongos malolientes y ennegrecidos. Un paisaje intrigante y algo inquietante. Lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida, además de varios fragmentos carbonizados de material no identificable. Un puesto de información o quizás un bar al aire libre se redujo a una pila de escombros destrozados por vandalismo y devastados por el clima. Sin embargo, en los jardines, destacaba una estatua de Baloo, el oso amigable de El Libro de la Selva, situada en una especie de patio frente al edificio principal. La estatua estaba inmóvil, dando un saludo jovial hacia nadie, con una sonrisa tonta y dientuda. Franjas extensas de su pelaje estaban cubiertas de excremento de pájaros, y enredaderas se enroscaban alrededor de su plataforma. Un detalle curioso en medio de la decadencia. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para descubrir que su parte exterior estaba cubierta de grafiti donde la pintura original aún no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, sino que las puertas habían sido retiradas de sus bisagras y robadas. Sobre las fauces abiertas que quedaban en su lugar, alguien había vuelto a pintar abandonado por Disney. Un recordatorio inquietante de la historia del lugar. Me encantaría relatar todas las cosas fascinantes que vi dentro del palacio, estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, e incluso una sociedad secreta de vagabundos sin hogar. Pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que parece que la gente había robado hasta el moho de las paredes.
Todo lo que era demasiado grande para ser robado, desde mostradores hasta escritorios y gigantescos árboles falsos, yacía esparcido en medio de esta caja de resonancia vacía, amplificando cada uno de mis pasos como un lento ratata de una ametralladora. Consulté el plano del edificio y me dirigí hacia lugares que prometían algún tipo de interés. La cocina se asemejaba a lo que te podrías imaginar, un área de preparación de alimentos industrial con todos los electrodomésticos y espacio que el costo no había sido una preocupación. Sin embargo, todas las superficies de vidrio estaban rotas, las puertas fuera de sus bisagras y las superficies de metal, golpeadas y abolladas. El olor en el lugar era de un pis muy antiguo. El congelador gigante, ya no remotamente frío, mostraba filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne. Al quedarme allí por un momento, noté que se estaban balanceando. Cada gancho se movía en una dirección aleatoria, pero los movimientos eran tan lentos y pequeños que casi eran imperceptibles. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, pero al soltarlo, en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban en un estado lamentable, en línea con el resto del lugar. Al igual que en el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros objetos. 1,5 centímetros de agua rancia y maloliente estancada en el suelo me hizo salir rápidamente de allí. Lo curioso era que los retretes, lavabos y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hace mucho, mucho tiempo. Aunque el complejo tenía muchas habitaciones, no tenía tiempo para revisar cada una. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada. Sin embargo, creí escuchar una débil conversación proveniente de una habitación, tal vez proveniente de una televisión o una radio. A pesar de ser apenas un susurro, posiblemente mi propia respiración resonando en el silencio o, quizás, el sonido del agua jugando trucos en mi mente, esto es lo que oí. Yo no me lo creía. Respuesta corta y confusa. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo, pero solo estoy narrando lo que experimenté, la razón por la que pensé que podría haber una pérdida o corriente en esa habitación, o peor aún, vagabundos que se habían refugiado allí y que posiblemente me habrían apuñalado. Ya de vuelta en la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que mi esfuerzo había sido en vano. Al mirar hacia afuera desde la entrada, vi algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que me daría al menos un recuerdo de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, quizás de 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz caía sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la Isla del Tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió haber estado abierta durante un largo rato antes de que regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé algunas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad.
Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía, solo personajes, gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato,
era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Gulnock y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies, solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que capturar evidencia de lo sucedido, ¿comprendes? Era imperativo, por razones que pueden parecer insensatas, pero solo si no lo piensas detenidamente. Necesitaba un respaldo, sobre todo si Disney de alguna manera intentaba encubrir todo esto. Desde el principio, no tenía dudas en mi mente, ya fuera negligencia brutal o no, Disney era responsable de esto. Fue en ese momento cuando Mickey, el negativo fotográfico, el opuesto de Mickey en el centro del piso, comenzó a moverse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse. O quienquiera que estuviera dentro de él, permaneció en el centro de la habitación, su rostro falso fijándose en mí mientras yo repetía balbuceante, no, una y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, logré levantar la cámara y apuntarla hacia la criatura que en ese momento me observaba en silencio. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Al mover la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego, la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Levanté mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello. Tanta sangre espesa, brumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera. Si te ha fascinado este relato, no olvides suscribirte para más historias similares, dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos para que también se sumerjan en este enigma. Hasta la próxima, queridos noctámbulos.